Hola, bienvenidos a Despertar Bonito. Yo soy Dani Y yo soy Mado. y estamos aquí una vez más en este es nuestro segundo episodio de esta serie que estamos llevando. Si no has visto el primero, corre a verlo ahorita y de ahí vente para acá. Porque estamos hablando de un tema muy interesante, algo que nos está pasando este año, que el Señor ha venido hablando mucho. Y bueno, esta es la continuación del primer episodio. Ujú. Para ponerte un poquito en Sí. contexto, rapidísimo, en el primer episodio hablamos sobre la batalla de la mente que se origina en nuestros pensamientos y en el corazón. Pero, pues bueno, si no has ido, de verdad tienes que pausar e ir al primer episodio porque, pues ya vamos a entrar como a continuar con lo que vinimos hablando en el primer episodio. Sí. Una vez que hablamos de la batalla de la mente, la importancia y lo que Dios dice acerca del corazón, de la mente, de los pensamientos, en ese segundo episodio como que vamos a hablar un poco sobre cómo identificamos eh, estas estrategias del enemigo, y cuando hablamos del enemigo quiero recalcar que no necesariamente es el diablo como tal, sino Ujú. también podemos ser nosotros mismos, nuestra carne, puede ser lo que nos rodea, el mundo. O Ujú. sea, realmente hablamos, cuando hablo del enemigo hablamos de todo eso, pero las estrategias que existen del enemigo para poder poner esos pensamientos, para engañarnos y tener estas mentiras en nuestra cabeza. Ujú. Entonces la idea de este episodio es poder como aterrizar eso, descubrirlo y usar herramientas, ver herramientas para poder como eh, mejorar, Ujú. aplicar y que nuestros pensamientos se sometan a Cristo y a lo que Él Ujú. dice de nosotros, ¿no? Y todo esto eh, abarca mucho la salud mental, Sí, ¿no? Es como correcto. la salud mental, que es un asunto también bíblico. Ujú, A lo largo de la Biblia vemos como muchos personajes, hombres, mujeres, atravesaron por momentos de ansiedad, de sí, angustia, de depresión, de desesperación. em, y vemos cómo el Señor quiere nuestro bienestar emocional. Él también está preocupado y tiene el cuidado, así como en lo físico, mucho más como en lo que pasa en nuestras emociones. sí, correcto. Hace poco una persona nos dijo algo que es muy cierto, ¿no? Si nos podemos ver, justo hablando de la salud mental, si podemos ver el tema de la psicología y la Biblia, hay muchas cosas, o sea, se van entre sí, se Ujú. relacionan. Entonces, creo que, no sé si decir que es un tabú o algo así, pero muchas personas dicen, no, porque soy cristiana no necesito ir a un Ah, psicólogo, sí, porque soy total. cristiana no necesito terapia, Ujú. pero es todo lo contrario. Así como necesitamos De un de un médico. médico cuando estamos enfermos, cuando tenemos nuestros pensamientos en desorden o tenemos algo, no tenemos, nuestra mente no está bien, Ujú. es necesario alguien profesional que el Señor le ha dado las habilidades para poder atender esta área. Entonces, la Ujú. psicología va mucho de la mano con la Biblia. Ujú. Pero, Y, sí, y ya, sí, ya que mencionas de esto, algo como muy importante y creo que responsable también. No queremos meternos tanto en temas de sí, psicología porque no es que aún somos, a mí es un tema que me interesa claro, muchísimo, pero no es que soy la más profesional. Pero algo que sí es importante, si has considerado el ir a un psicólogo, es que realmente vayas donde un psicólogo profesional. Porque, ¿qué pasa? Que hay muchos psicólogos que empiezan a fusionar sus conocimientos de la psicología con tal vez los astros mm, u otras cosas que no van con lo que la psicología realmente dice, sí, sí, ¿sabes? O sea, como que lo estoy complementan muy con otras sabia cosas que te sí, de desvían. psicólogos, sí. Entonces, ahí sí ser muy, incluso una amiga me compartía que un amigo había ido, empezado a ir a un psicólogo Ajá. y este psicólogo le empezó a meter como que sí o cosas de regresión y ya se desvió totalmente. Entonces, creo que ahí sí es como un error de que, o sea, ese tipo de terapias como no, Sí, sí, van totalmente. desligados de la Biblia. Hay que Entonces, saber elegir bien, ajá, eso al sí, cien como por ciento paréntesis, que me parece Sí. súper importante recalcar. Justo que mencionabas de estos personajes en la Biblia en donde podemos ver que en el episodio anterior hablaste de David, por ejemplo, cómo a veces él no sabía ni qué le pasaba y podemos ver cómo él oraba al Señor y no entendía lo que le ocurría. Em, Te digo esto porque también hay muchas veces nos pasa en la vida en donde cuando nuestros pensamientos están totalmente desordenados, Ujú.
cuando vienen mentiras, cuando viene tu propia voz que te dice lo contrario, tus heridas del pasado que te dicen lo contrario, cuando vienen estos ataques, yo he identificado y lo escuché de un pastor una vez que decía, mientras más mentiras el enemigo pone en tu cabeza, o tú mismo te pones, o tus heridas del pasado te ponen en tu cabeza, suelen ser esas mentiras tu mayor fortaleza, o sea, todo lo contrario. Por ejemplo, si el enemigo pone en tu cabeza que no puedes hablar, de que eres inseguro, que te pone inseguridad, que nadie te escucha, que nadie le presta atención a lo que estás diciendo, nadie le importa, y te hace chiquito, es porque en ti hay algo especial de parte de Dios y es todo lo contrario. Hay un llamado a hablar, a inspirar a la gente, a que glorifiques el nombre de Dios. O sea, normalmente suele pasar que es todo lo contrario, porque Él lo que busca es que tú no crezcas, es mentir y engañar para que hagas todo lo contrario de lo que el Señor dice de Me ti. encanta. Esa es, creo que una forma muy simple, pero profunda de identificar cuando el enemigo está poniendo una mentira. Sí. No, como Bueno, y justo hablando de esto, se me venía a la mente Moisés, cuando Moisés le decía a Dios, yo no soy bueno al hablar, o sea, el Señor me está pidiendo todas estas cosas, una gran responsabilidad, y yo no soy bueno al hablar, yo no puedo hacerlo, no me van a escuchar, y podemos ver la inseguridad de Moisés. Yo no me imagino lo que pudo haber pensado en ese momento Moisés. Tanto así que le reclamaba a Dios y Dios le decía, pero yo voy a hablar a través de ti, y él seguía en lo mismo. Pero yo creo que esa seguridad o esa mentira al final lo llevó igual. O sea, el propósito del Señor era diferente, como es. El propósito era que Él sea el intermediario, que Él libre, como que sea el instrumento para liberar al pueblo. Porque Él sabía que a pesar de su debilidad, que era el hablar, Él iba a estar con Él y tenía un propósito grande. Pero eso es súper fuerte porque aun cuando el Señor cumplió, no lo hizo como quería. Como ¿Y Él, cuántas claro, veces nuestra limitante nos nosotros impide mismos nos impiden recibir? O recibirlo sea, de Él Dios. tenía el mismo Dios Exacto. diciéndole, hey, Ey, tú eres capaz, hey, yo voy a hacer esto a través de ti. Pero su limitante le impidió experimentar esa gloria en totalidad. Lo hizo, pero fue a través de su hermano. de Entonces, Aarón, ¿cuántas veces dejamos que nuestros pensamientos nos saboteamos, nos autosaboteamos, aún escuchando la palabra del Señor, aún teniendo su voz tan audible, dejamos que nosotros, y ahí viene tanto como el orgullo, el creernos que somos superiores a lo que el Señor está hablando, impide que recibamos como esa promesa en su totalidad. Sí, totalmente. Y bueno, podemos hablar ahora de cómo identificamos estos ataques, estas mentiras, o cuando algo ya está mal en nuestra cabeza, como que algo ya está ocurriendo. Yo creo que lo principal, y es algo que siempre mencionamos, pero creo que sin eso no hay nada, es primero conociendo lo que mencionamos, conociendo la verdad, identificando la verdad, y haciéndonos preguntas como, a ver, si yo tengo bien claro qué dice Dios de mí, y lo repito y lo conozco al pie de la letra, puedo transformar las mentiras y lo contrario que digo yo mismo, que dice el enemigo, a lo que Dios dice. Por ejemplo, si yo sé quién es Cristo, yo puedo saber quién va conmigo. Si yo sé cuál es su plan, yo sé cuál es mi propósito, por ejemplo, o qué es lo que Él espera de mí, sé cómo actuar y sé cómo no actuar. Y también el entender sobre la gracia, o sea, conocer a Dios en su totalidad nos permite entender la verdad y transformar eso, ¿no? Transformar nuestros pensamientos a su Pero verdad. creo que es algo de un día. No es algo de un día. No, es algo, creo Ah, que es ya. algo de un día a la vez. Ah, ok. Yo decía que todo eso en un día. Yo, No, ¿cómo no, vamos no, a conocer todo eso? no, 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 no. Al contrario, o sea, es Eso te iba a decir, es algo un de que proceso. todos los días me recuerdo, porque hoy mi circunstancia Ujú. es una y me recuerdo y tengo todo claro y no sé si te ha pasado, hay días en los que tenemos súper Te clarísimo levantas súper bien y tú dices, hoy nuestro día tu vida está propósito, lo que el Señor perfecta. me está hablando, voy a obedecer, voy por ello, y al día siguiente, o sea, todo eso lo olvidaste. Entonces es volver a recordar O como que pasa algo, o pasa algo pasó que... algo puntual y ¡fum! Todo tu, no, yo sé lo que Cristo dice de mí, hoy día sí, y pasa algo puntual, a mí me pasa eso, y ¡pum! Me desmorono. Pero sabes que también muchas veces es que es mucho del orgullo, de verdad, porque uno cree que ya.
con una vez como fue suficiente o en mis fuerzas como que lo pude aún Sí. poniendo, Señor, sí, es en tus fuerzas, yo confío en ti, pero de repente se presenta una situación en la que todo eso se va. Entonces ahí me ha pasado que me cuestiono, o sea, ¿dónde está mi confianza? ¿O realmente como que la estoy poniendo en el Señor o en un pensamiento mío o un pensamiento basado, ok, en la palabra, pero que la base no era el Señor, sino era mi propio pensamiento? Ujú, totalmente. Yo hace poco, como para hablar un poco de abrir mi corazón, hace poco yo estaba luchando mucho con este pensamiento de que Dios no me escuchaba Mm, y de que yo no lo escuchaba, por ejemplo, como para ujú, dar un ejemplo. ujú, Y de verdad que en mi mente estaba muy fuerte eso, como de no, algo estoy haciendo mal porque no ujú, lo escucho, algo estoy haciendo mal porque siento que hablo y le hablo a una pared, o sea, y como que constantemente era una mentira que venía a mí en mis pensamientos. Y eso súmale a, se sumaban muchas otras cosas. sí, O sea, es como que no solamente piensas eso, sino que piensas en todo lo que estás haciendo mal. Luego ujú, piensas en todo el esfuerzo que has hecho y que no ves cosechas de lo que estás sembrando. ujú, Entonces es como se suma y se suma y se suma y se ujú, suman pensamientos. Pero justo leí un libro que decía que esto es una de las mentiras que más quiere poner, como que no está solo, como tú decíamos en el episodio, entonces estás solo y el enemigo no, o sea, y Dios no te va a escuchar. Y lo que hablas es en vano, y lo que estás haciendo es en vano, y todo el esfuerzo que estás haciendo por buscar a Cristo es en vano. Es como que ujú, constantemente eso va a querer. Pero eso no puede ser o sea, es una de las mentiras más grandes que existen, ujú, porque el Señor dice que sus ovejas identifican su voz y ujú, escuchan su ujú, voz. ujú, Entonces, yo sé y yo puedo identificar cuando Dios me habla. Yo sé que Dios me está hablando todo el tiempo. ujú, Entonces, lo que hice fue transformar ese pensamiento a este versículo de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, yo he vivido una vida contigo, el Señor, y yo le decía como que al Señor, yo sé que tú me estás escuchando y que tú ujú, me estás hablando. Era cuestión de apagar otras voces para poder identificar su voz. Eh, y me pasó que les voy a contar lo que me pasó en Miami, ujú. ahora que A me ver. fui. Ajá. Cuando me voy de viaje por alguna razón, que no es, no es bueno, tal vez en otro podcast podemos hablar de eso, pero Ujú. a mí me pasa que cuando me voy de viaje es como que si también me fuera de viaje de mis tiempos con el Sí, sí, Señor. sí. Es como te vas de vacaciones Y y te te vas vas de de vacaciones vacaciones también ajá, espiritualmente también. espiritualmente, Sí. porque se queda en tu cuarto tus tiempos de intimidad. Me Ujú, pasa eso y es algo con lo que lucho full. Y este tiempo que me fui como 2 semanas y media, no saben cuánto luché con el tema de tener tiempos con el Señor. Y yo me sentía más fría que nunca. O ujú, sea, me sentía de verdad como que súper fría. Y yo oraba y sentía que el Señor no me escuchaba. Y yo decía, Señor, como que no veía como que luces de escuchar su voz. Y recuerdo tanto que el Señor, antes de yo irme a Miami, él ya me había dado una palabra y él me había dicho como que hay un propósito para que yo quiero que vayas esta vez. Y era una persona específico, una amiga, una chica con la que yo iba a estar ahí, con la me iba a encontrar y vivía donde iba, y me iba a quedar, ¿no? Entonces ya era el último día y ya faltaban 2 horas para irme al aeropuerto. Y en mí sí estaba, fracasé, fracasé en mi ujú, plan, el plan que el Señor tenía, no entiendo, tenía que hablarle a esta chica, no sabía cómo hablarle de Cristo. Y mi mente comenzaron a venir pensamientos de, ya fue, o sea, no lo puedo escuchar, no le obedezco, o sea, querían venir pensamientos a mí. Y de repente vino esta chica y se me acerca, mi amiga, y me dice, como que hoy día tuve un mal día, voy a ir a correr. Y se fue ella y en ese momento sentí mi corazón tan fuerte como esa hora ujú. que vino a mí. Y en ese momento escuché la voz de Dios. Y como que yo dije, Dios mío, o sea, ¿es ahora qué hago? Y enseguida vinieron pensamientos otra vez. No, qué vergüenza, ¿cómo vas a irla a hablar? No te va a escuchar, ¿qué va a decir que estás loca? ¿Qué le vas a decir si ni siquiera conoces muy bien su vida? Ya. Y en ese momento el Espíritu Santo movió tanto mi corazón que fue como me levanté de donde yo estaba, me acuerdo que fui al baño y en mí estaba no des lugar a esos pensamientos, o sea, no des chance ni siquiera de que entren. Y yo no sé, fue algo del espíritu que fuera de mí comencé a caminar. Comencé a Ujú, caminar hacia donde estaba ella. Yo ni siquiera, mientras querían venir esos pensamientos, yo solo obedecía, yo solo caminaba. Abro la puerta, la veo y me dice, ¿a dónde vas? Me dice. Y yo así.
a ningún lado. Y me le acerqué y me le senté y le dije, bueno, ahí comencé a hablarle de Dios y le dije que el Señor había puesto en mi corazón esto y comencé a hablar. Y esto ya fue fuera de mí, o sea, ya fue algo que vi la gloria de Dios y cuando terminé ese momento me arrodillé y dije, Dios mío, gracias, porque entiendo tu gracia y en ese momento entendí que va más allá de lo que, de cómo estaba mi situación. Ujú, Y no di lugar, ¿por qué dije esta historia? Porque no di lugar a mis pensamientos. O sea, ujú, si yo hubiese dejado que me carcoman y que ujú. me hundan los pensamientos, en ese momento decía, qué vergüenza, yo no me atrevo a pararme a hablarle de Cristo. Pero simplemente fue como no, o sea, la palabra de Dios es más fuerte, yo me levanto y lo voy a hacer. Entonces, eh, es importante entender que nosotros escuchamos la voz de Dios, pero es cuestión de no solo escucharla, sino, ok, apago otras voces, escucho su voz y no doy lugar a pensamientos, sino que lo actúo y Ujú, comienzo a hacer. ujú. Entonces, me vino ese pensamiento a mí en ese momento y dije como que no, lo tengo que hacer. Sí, imagínate si hubieras mal escuchado esos pensamientos, eh, hubieras robado la La bendición bendición a que la otra fue. persona y eso es lo que busca el enemigo. O sea, Sí, a veces creemos que todo es tan para nosotros, contra nosotros. No, es que yo voy a quedar mal, es que yo voy a esto, sí. pero es, es que simplemente quiere robar la bendición y va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer, podemos ser. Un pensamiento con el que estuve batallando, uno de los tantos, era como el no sentirme suficiente, el no ser Mm, elegida, eran esas dos palabras, como no, es que no eres elegida, es que no eres suficiente, es que todo lo que puede estar fallando en mí. sí. Y el versículo que el Señor me dio, porque realmente en esos momentos, claro, son dos voces que se están levantando, eh, pero la del Señor siempre va a ser mucho más fuerte y cuando estamos dispuestos a escuchar aún más. Em, y me puso el versículo de Primera de Juan 4 que habla que Él nos amó primero. 4:19 me parece que sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es como Él nos eligió primero a nosotros. Entonces, soy elegida por el Señor. O sea, que mejor, de quién mejor ser elegida que del mismísimo Señor Claro. y recibir ese amor. Entonces, así, son tantas cosas que atentan a nuestra identidad, que atentan a nuestro propósito y que lo único que busca el enemigo es debilitarnos para, para no bendecir, para no ser de bendición, ¿no? Sí. Podemos tal vez ahora dar herramientas como para poder como que resistir a esto, tal vez, resistir a estos pensamientos, para transformarse en Ujú. pensamientos. Primero, yo creo que es siempre tratar de pensar todo lo bueno. Sí. Como dice el Señor dice en la Ujú. palabra, piensa todo lo bueno. Sí. Dice en Filipenses 4:8. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensad. Yo creo que es importante reconocer que todo lo que esté fuera de esto no viene de Cristo. Ujú. Yo siempre oro y le digo, Señor, todo pensamiento que no venga de ti, sácalo de mí. O sea, todo lo que no venga de ti, sácalo de mí porque de verdad que no quiero darle lugar a que siquiera esté. Ujú. Em, entonces, para mí es importante como esto, como siempre pensar todo lo bueno. Sí, es que tengo un libro que se llama Enciende tu cerebro y habla mucho de el cerebro y la Biblia. Y ahora que hablas de Filipenses 4, aquí hay una parte que dice, esto nos da pruebas científicas de que necesitamos tener una mentalidad expresada en Filipenses 4:8. Por Mm, último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo responsable, todo lo justo, bueno, lo que dijiste. Seguir este consejo perfecto de la palabra de Dios puede traer de vuelta el equilibrio entre la red del modo, pues ya, técnicas del cerebro, pues, ah, nóminas, ¿cómo se dice? no, Términos del cerebro. RMP y la red de tareas positivas. ya, como que La buena noticia es que este equilibrio puede restaurar muy rápido cuando se elige volverse introspectivo. Entonces, en conclusión,
hay algo que no solo pasa como que en lo espiritual, sino que nuestro cerebro también recibe esta información que hace que todo lo que está acá, que no soy experta en cerebro, pero que hay un efecto. O sea, hay un efecto cuando empezamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo Claro, no son verdadero, en todo lo negativos. justo. eh, sí pasa algo. A veces, por eso inicié diciendo que la psicología también es un tema bíblico, porque a veces todo lo bíblico solo lo fusionamos como con lo espiritual, con lo que no se ve, como no es solo pensar bonito y pensar lindo. Hay muchas tareas en psicología que te dicen como, bueno, pon en el espejo y léelo, que funcionan, pero si no entendemos realmente el efecto que está causando en nosotros, lo podemos ver como muy místico, como repito una palabra y todo está bien, pero va más allá de repetir una oración. Y obviamente también ahí es el poder de su espíritu y tener la certeza y la confianza de que el Señor está obrando cuando pensamos en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo A lo mí me ayuda justo. muchísimo, de verdad, o sea, de verdad que a veces parezco loquita, pero lo hago. O sea, como que a mí me ayuda muchísimo cuando estoy agobiado con cosas de lo que tú hablas, como que decir lo Ujú, contrario, o sea, decir eh, con mi boca la verdad de ujú, Cristo, las oraciones, orar en voz alta, ujú, declarar lo que Dios dice de mí en voz alta. em, Algo ocurre en ujú, mí, como que algo se somete, mis pensamientos se ujú, someten cuando comienzo a repetir en voz alta lo que Cristo dice. Entonces, a mí me funciona mucho ujú. orar en voz alta, afirmar lo que Dios dice en voz alta. Entonces, espero que a alguien más le sirva, pero a mí me funciona Sí. muchísimo. Además de la oración, la importancia de descansar en su presencia, ¿no? De presentarnos con alabanzas, con adoración. Muchas veces no tenemos las palabras, a veces no Sí, sabemos cómo expresarlo, pero qué mejor que un corazón en adoración. eh, y descansar en su presencia. A veces también necesitamos el descanso y este descanso que va más allá del físico, porque sí, en momentos de tristeza, el cuerpo mismo como que pide casi que quiero dormir todo el día para no pensar. mm, Em, pero llevar ese descanso físico al descanso en la presencia, donde el Señor sana el alma, eh, porque hay em, momentos en los que obviamente uno no sabe lo que está sintiendo y no podemos sanarnos a nosotros mismos, pero el Señor a través en su presencia, y bueno, creo que eso ya es un episodio como para más adelante, pero lo resumiría como el descansar en la presencia del Señor en oración, en puntualmente, adoración. sí, puntualmente tú dijiste esto de que a veces solemos, para pensar en otra cosa o para quitarnos esos pensamientos, buscamos o dormir o ver, no sé, ver Mm, películas, distraerte en el celular. Y aquí me lleva a otro punto que nos puede ayudar y otra herramienta es de verdad hacer un ayuno de estas ujú, distracciones. O sea, obligarte a ayunar todas aquellas cosas que te pueden hacer como que que te distraer o distraen. adormecer, Ujú, digamos esto para tú poder entregárselo al Señor. ujú, Y también todas aquellas cosas que pueden ser te pueden, ¿cómo se dice? Como desencadenar, se podría decir, ujú, como esos pensamientos. Por ejemplo, si hay personas que sabes que no te hacen bien en las que te estás rodeando y sabes que realmente lastiman tu corazón y son utilizadas para ponerte estos pensamientos en tu cabeza, para quitarte la paz, para darte ansiedad. O sea, es tiempo de cortar y tomar acción y cuidar tu corazón. O por ejemplo, si no sé, escuchas canciones que realmente te mm, hacen poner sí, deprimida, que mm, piensas en la situación o heridas del pasado. O sea, ¿por qué te lastimas? ujú, Apaga y quita esas distracciones y ese tipo de cosas que te lastiman para poder de verdad entrar en la presencia de Dios, que es la que te va a sanar completamente, ¿verdad? ujú, Y también creo que aquí puedo meter el punto de verdad que para mí ayunar de las redes sociales es algo que te va a ayudar muchísimo a que tus pensamientos, tus emociones, porque creo que hay un impacto más de lo que nosotros pensamos en las redes. O sea, hay un impacto mucho más fuerte de lo sí, que, o sea, a veces lo tomamos de a poco y pueden ser una bendición, sí, sí. pero también podemos entrar en comparaciones, podemos entrar en vivir una vida que no es cierta, o sea, salir de nuestra realidad para entrar en la realidad de otras personas. em, y eso.
Sí, sí, es que estaba buscando un versículo que había escrito aquí. em, Segunda de Corintios 10:5, que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y los llevamos cautivos, todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eh, y algo vi también aquí Ah, ya, lo que hablabas de las redes sociales, que nos afectan y también a veces nos aferramos a que la gente nos perciba de cierta forma, como buscar esta aprobación, qué es lo que la gente está diciendo de mí, para entonces yo tal vez mi estado de ánimo cambie o se mejore, como empezar a buscar validación en otras personas en lugar de acercarnos al Señor, Ujú. em, a que Él sea quien levante nuestro ánimo. Creo que eso también causa como en las redes Sí, o sea, de sociales, verdad buscar además de ayunar esas distracción. cosas. O sea, a mí me cuesta mucho ayunar en redes, pero siento que yo lo necesito. O sea, de verdad que lo necesito, pero me cuesta un montón dejarlo. Pero creo que es indispensable porque sí influye en tu estado de ánimo, en la ansiedad, en la comparación, como tú decías. Entonces, a mí me pasa que cuando yo estoy muy obsesionada o estoy mal con algo, como que lo que quiero es bañarme, acostarme y ver televisión y olvidarme del mundo. Pero eso es algo temporal, porque al Ujú, final vuelvo a mi realidad y no pasa. Y lo único que voy a encontrar sanidad completa es en Cristo ujú, y en tratar el problema que estoy teniendo. O ujú, sea, también importante es, una herramienta importante es la terapia, como lo mencionamos al inicio. Una herramienta muy importante es como hablarlo con alguien, un profesional que te ayude a entender tus pensamientos, a ordenar tu mente y a entender la raíz de por qué te está pasando lo que te está pasando, por qué estás pensando lo que estás ujú. pensando. Entonces, la terapia es muy, muy importante. Sí. Yo cuando estaba pasando una situación de ansiedad muy fuerte, yo fui a terapia. eh, Justo cuando fue al inicio del divorcio de mis papás, que me tocó muy, muy mal y me daba una ansiedad que sentía que yo me iba, esa sensación de que bajas de una montaña rusa, la sentía todo el tiempo aquí, un vacío, y yo no aguantaba más. Y fui a terapia y en pocas sesiones realmente ella me ayudó a entender lo que ocurría. Entonces ya entendía que la ansiedad no necesariamente es algo malo, sino que es tu Ujú, cuerpo ujú. Reaccionando. reaccionando o como que protegiéndote de Ujú, algo, un trauma o algo que viviste. ujú. Entonces, cuando ya entiendes eso, tu mente se Sí, abre y es como que, ok, o sea, esto me sí. está pasando y como que Y lo puedes, puedes lo puedes manejar, manejar, claro, exacto. porque si ves el problema es como en este problema que me está pasando, no sé cómo arreglarlo, mis papás no van a poder estar juntos otra Exacto, vez, sí, ¿cómo? sí, sí, te puedes Pero no, ahogar en eso. esta situación despierta en ti algo, en este Ujú. caso, pues la ansiedad. Entonces, lo que tienes que vencer es la ansiedad, más no la circunstancia que está Ujú. pasando a tu alrededor, que muchas veces no la vamos a poder Sí. resolver. Y quiero citar Efesios 6 del 10 al 18 que habla sobre vestirnos de la armadura de Dios para resistir al enemigo, porque como digo, no podemos pelear con nuestras fuerzas, pero con la verdad, con la justicia, con la fe, con la palabra del Señor, sí podemos vencer a todas esas mentiras que hacen, y eso también, que ok, está bien que vengan esos pensamientos, pero no le hagamos casa a esos pensamientos, que no se hagan nido ahí, Convivamos con que no ellos. convivamos con ellos. Entonces, no teman, porque en Cristo ya tenemos la victoria, mantenernos alertas, permanecer en la palabra y confiar en su espíritu. Sí, darles la esperanza también a todas aquellas personas que tal vez pasan por lo que nosotros pasamos o lo Y que todo el cosas mundo más, pasa. a veces cosas mucho Ajá, más mucho más fuertes. fuertes, la esperanza de que el Señor extiende su mano para ayudarte Ujú, y que es algo, un trabajo integral que el Señor quiere como que iba a empezar a trabajar en ti. O sea, Él te ve. Eso me ujú, encanta pensar, como que Él te ve, Él sabe lo que estás pasando y Él quiere sanarte. Pero, como decíamos en el episodio anterior, está en nosotros el ujú. levantarnos para poder hacerlo y buscar estas herramientas, terapia, buscar estas herramientas de la Amistades palabra principalmente, saludables amistades también. saludables, el ayunar, las redes sociales, ayunar, cosas que tal vez o quitar de tu vida cosas que realmente te hacen caer y tener esos pensamientos. Pero es un proceso que tal vez no es de aquí a mañana, o sí,
pero el Señor está contigo, que es lo más Ujú. importante. Es lo más importante. El Señor nos promete estar en esta dificultad. Tu despertar, ¿cómo cuál sería de este episodio? Em, Como básic- con o qué sea, herramienta tal vez es la que... para mí, lo más importante y que el Señor, y que he sido muy desobediente, la verdad, es el tema de las distracciones. Mm, No sé, el Señor me llama mucho como a necesito que estas cosas que te hacen entrar en comparación, que te hacen dar ansiedad, que te hacen quitar como que evadir tu realidad, yo necesito sacarlas de tu vida, mm, porque quiero yo sanar por completo de raíz. Y me lo ha dicho, y yo la verdad he sido bastante desobediente, pero es algo que voy a empezar a aplicar. mm. Ujú, ¿tú? Que nada es más grande que Dios. A veces hacemos nuestros pensamientos y nuestros problemas como muy, muy grandes y olvidamos que tenemos un Dios que es mucho mayor. Amén, es verdad. Quiero citar Filipenses 4:9, que, es como para ti, para mí, para todos, pero empezando por mí, es como pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces Amén. es como poner en práctica también. No son palabras mágicas repetitivas, no son oraciones que al segundo ya todo desapareció. Es poner en práctica, es fijar nuestra mirada en el Señor y entonces esa paz nos va a abrazar. ¿Y qué pasó? Que empezó a llover. Empezó a llover. Empezó a llover durísimo. Empezó a llover. Y esa paz que nos abraza. Sí. Entonces, ese sería como mi despertar, el poner en práctica lo que el Señor ya ha estado hablando. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Siempre yo termino, ¿por qué? Entonces, bueno, termino Termina yo. tú. Muchas gracias por escuchar este episodio, que sea de bendición, y prepárense para el próximo Último. en el que pues ya concluimos esta serie y, Y va a estar buenísimo. sí, profundizamos como que un poco más Lo más importante, sí, que de es lo el más importante, Espíritu ajá, Santo. como la solución, así casi que final. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.